Reforma constitucional, la presión kirchnerista, vuelve la Constitución de 1949. Vemos el tuit de Julio De Vido. Nos reunimos en Zárate un grupo de compañeros, compañeras de distintas posiciones políticas, analizando la necesidad de instalar en el país el debate sobre una reforma a la Constitución Nacional. Hemos llegado a las conclusiones que manifestamos en el documento adjunto al final del hilo y leo algunas de las consideraciones. Hablan de frenar definitivamente los proyectos neoliberales y consolidar un camino de liberación nacional, económica y social. Y bueno, y de volver a esos principios de restaurar valores de la Constitución de 1949, dice el documento. Estamos con el constitucionalista Andrés Gil Domínguez. Muchísimas gracias, Andrés, por estar aquí. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cuáles son los valores de la Constitución de 1949? La Constitución de 1949 lo que tuvo como principal característica fue incorporar a nuestro ordenamiento lo que en ese momento se llamaba, y hoy se llama históricamente, el constitucionalismo social. Los derechos de los trabajadores, los derechos de los sindicatos, los derechos de la protección de la familia, el derecho a la salud, el derecho a la educación, que nuestra Constitución liberal no contemplaba por una razón también lógica e histórica. Esos fueron los valores centrales. Desde el punto de vista económico, lo que hizo la Constitución del 49 fue nacionalizar el capital, el ahorro y la banca y darle a la propiedad una función social que cambiaba el sesgo y la naturaleza del derecho de propiedad liberal. Esos fueron fundamentalmente los valores que incorporó y el texto normativo que incorporó. Lo que pasa es que fue una reforma muy cuestionada desde el punto de vista formal, porque nuestra Constitución, para poder ser reformada, exigía una ley de necesidad de la reforma, que le sigue exigiendo. La Constitución de 1853. Que exigía que se sancionase una ley con 2/3 de la totalidad de los miembros del Congreso. Y la ley de necesidad de la reforma para la Constitución del 49 fue 2/3 de los presentes, no de la totalidad. Y otro punto histórico también muy importante es que cuando se jura la reforma constitucional de 1994, que se jura por unanimidad de todos los convencionales constituyentes, se jura a partir de la Constitución de 1853, 1860, sus reformas sin la reforma de 1949. ¿Y eso qué quería decir? Eso quiere decir que de alguna manera aún el peronismo puesto por unanimidad. Por unanimidad, y la votó la totalidad del peronismo, cierra o cerró un capítulo histórico que podemos llamarlo el antecedente constitucional de la grieta en la República Argentina. Porque la reforma en 1949 no fue una reforma consensuada, fue una reforma impuesta, y más allá que uno puede destacar ciertos avances en términos de derechos, fue una reforma que consolidó una grieta política y que consolidó la imposición de una visión de una mayoría sobre la minoría y que dividió mucho a la sociedad argentina, porque fue de alguna manera la muestra jurídica del peronismo y antiperonismo. En 1994 se cierra esta grieta, por lo menos constitucionalmente hablando. De alguna manera, los peronistas que votaron en 1994 sin incluir la de 1949 reconocían que era una constitución sesgada. Que era una constitución sesgada, problemática. Entonces, nuestra constitución actual, votada, reitero, por unanimidad por los convencionales constituyentes, aún por el peronismo en su totalidad, entre ellos por Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, que eran convencionales constituyentes, deja de lado la reforma del 49 para cerrar esta herida histórica. Así que no sé a qué se quiere volver. Que restaurar qué valores, ¿no? Y después hay otro problema, que muchos de esos puntos positivos que incorporó la reforma en 1949 también los receptó la reforma en 1994. Claro, la del 94 es una reforma republicana y liberal en algún sentido, pero también integra una visión social. Sí, y además de alguna manera establece un rol del Estado muy fuerte en la regulación de los mercados, establece como límite a los mercados el derecho al ambiente y el derecho de usuarios y consumidores,
existen tratados que tienen la misma jerarquía, tratados de derechos humanos que tienen la misma jerarquía que la Constitución, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Claro. o la Convención Americana, que ahora la Corte Interamericana ha hecho una interpretación progresiva de uno de sus artículos y por ahí entran derechos económicos, sociales y culturales, que aportan al derecho constitucional argentino más derechos económicos, sociales y culturales Que las de que 1949. las de 1949. Claro, claro. Entonces, no hace falta reformar nuestra Constitución. Sí, sí. ¿Y volver a qué? Ahora, hay una pregunta que es coyuntural y política. Julio De Vido ha sido una de las voces kirchneristas más insistentes con el tema de ser autodenominado y considerado preso político, ¿no? Es a quien le ha respondido al jefe de gabinete Santiago Cafiero en relación a que, bueno, sostenía que no había presos políticos, sino detenciones arbitrarias, decía Cafiero, y De Vido salió muy contundente en Twitter a responderle, a negar esa posibilidad. Entonces, ¿puede haber en la voluntad de volver a esa Constitución de 1949 alguna lectura más contemplativa en relación a estas cuestiones Es que jurídicas? la Constitución de 1949 no le garantizaba impunidad a los corruptos. No había ninguna cláusula que permitiese o que le garantizase impunidad a los corruptos. También la Constitución de 1949 tenía una cláusula que penaba severamente con delitos constitucionales que debían ser legislados, el alzamiento contra la Constitución y contra ese modelo de constitucionalismo social que establecía la Constitución del 49. Y si uno piensa que todo acto o hecho de corrupción lo que hace es afectar principalmente a los derechos económicos, sociales y culturales, no creo que en la Constitución de 1949 se pueda encontrar ningún resquicio, ni siquiera indirectamente, para justificar actos de corrupción que atacaban el corazón de lo que era esa reforma. Ahora, si uno no piensa en los actos de corrupción, pero piensa, por ejemplo, en la persecución política, que era un tema de discusión en esos años, ¿no? De un lado y de otro, esa grieta de entonces, Julio De Vido puede estar pensando en esa cuestión, si se siente él mismo un preso político y un perseguido. Lo que pasa es que primero tendríamos que definir qué es un preso político. Un preso político es una persona que está sometida a un proceso penal y puede eventualmente haber perdido su libertad por una prisión preventiva, por hechos o exclusivamente por su ideología política, sin que haya desarrollado ningún tipo de acto o hecho que se vincula directo o indirectamente a las conductas establecidas en el Código Penal. Entonces, cuando hay una persona que ha desempeñado una determinada función política y por las conductas desarrolladas en el ejercicio de esa función es sometido a un proceso penal, bajo ningún punto de vista podemos pensar o podemos definirlo ni clasificarlo como un preso político. Claro. Por más que quizás existan procesos que se deban revisar y para eso están las instancias superiores. La Corte Suprema de Justicia resuelve semanalmente muchísimos casos en donde revoca sentencias en materia penal por considerarlas arbitrarias. O sea, personas que en instancias inferiores han sufrido arbitrariedades y violación del debido proceso y la Corte Suprema las repara. Y ninguna de estas personas se considera preso político, sino se considera un justiciable que ha sufrido la violación de sus garantías y va a la Corte para que la Corte repare esta violación. Entra dentro de la categoría de detención arbitraria, como sostenía Santiago Cafiero. Detención arbitraria o de violación de las garantías del debido proceso. Claro. Ahora, si bueno, las presiones dentro de quienes integran el oficialismo son cruzadas y hay una voluntad de dejar asentadas posiciones frente al presidente de la República cuando hay diferencias, una de ellas tiene que ver la de las cuestiones de presos políticos. La presión para reformar la Constitución, ¿podría efectivamente disparar ese proceso o las mayorías que hay hoy en el Congreso impide, y minorías, ¿no? El juego de mayorías y minorías que hay en el Congreso ya representan de por sí una imposibilidad a que eso se dé? Y hoy se necesitarían los 2/3 de la totalidad de los miembros de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, para poder sancionar una ley de necesidad de la reforma. Hoy no existe ese número y no existe no solamente en la oposición, no existe en el oficialismo. Si siguiera la presión sobre el presidente Alberto Fernández para iniciar un camino de reforma, decías que en el Congreso va a ser muy difícil encontrar las mayorías para habilitar esa reforma. Sí, pero aún en el oficialismo. Porque no solamente la oposición creo que tiene una postura contraria hoy a cualquier tipo de reforma, sino también que parte del oficialismo, aquel sector que responde al presidente Alberto Fernández, también está en contra de una reforma, porque el propio Alberto Fernández, siendo candidato, cuando lo interrogaron varias veces sobre este punto, afirmó contundentemente que él no quería ningún tipo de reforma constitucional, y en esta gira que ha hecho
por Europa, de alguna manera indirectamente, lo reafirmó cuando él dijo: yo soy un reformista con las instituciones vigentes, no vengo a desarmar lo construido institucionalmente hasta acá en el país. Entonces me parece que claramente no están dadas las mayorías, no están dadas las condiciones y tampoco estos planteos que se hacen desde ciertos sectores tienen un norte, tienen algún sentido, proponen la reforma de la Constitución, ¿para qué? Porque no, dicen, bueno, para terminar con el neoliberalismo. Bueno, nuestra Constitución actual no es una Constitución neoliberalista, es una Constitución de un Estado social y democrático de derecho, con límites al mercado, con proyección y tutela de los derechos económicos y con una obligación del Estado de proveer servicios esenciales como el educativo, por ejemplo. Servicios esenciales y con un conjunto de derechos como salud, educación, desarrollo tecnológico. Ahora, en esta lectura política que haces de la composición del Congreso y cuánto margen hay para que se habilite o no la reforma, el presidente Alberto Fernández, según describía hoy Martín Rodríguez Yebra en su análisis político, ha cambiado, ha introducido un matiz, por ejemplo, en relación a su posición respecto de la deuda con el FMI, la posibilidad de una quita. Ha abierto la puerta a analizar esa posibilidad. También podría cambiar su posición en relación a una reforma constitucional. Si efectivamente eso sucediera y el oficialismo se inclinara por una reforma constitucional, el Congreso podría, en ese juego mayorías y minorías, ¿podría entonces sí finalmente encontrar el camino para avanzar una reforma? No creo, porque ya solamente con los votos de la oposición tiene capacidad de bloqueo de una eventual reforma constitucional, y además que esto le generaría grandes pérdidas políticas al capital que tiene hoy el presidente, porque hay una parte del capital político del presidente que es el que lo hizo ganar, que para mí oscila entre los 10 y 7 puntos, que una propuesta de reforma constitucional haría que automáticamente Alberto Fernández y la propuesta de Alberto Fernández como presidente dejase de ser una alternativa electoral válida. Entonces no creo que juegue esta carta. Muchísimas gracias, Andrés Gil Domínguez, por este análisis.